Bienvenidos a todos. Antes de nada unas breves indicaciones. Apagar, por favor, micros y cámara. La segunda es, para hacer la charla, existen dos posibilidades: que me hicierais preguntas durante la charla o preguntas al final, pero las preguntas durante la charla tendría que estar atento al chat y podría cortar un poco la explicación, así que si no os importa hacemos las preguntas al final de la charla. Y aproximadamente en 48 horas, si hoy es jueves, pues contar que el lunes la charla estará colgada en el canal YouTube de la FAN. Ya sabéis que están haciendo desde hace un tiempo las charlas sobre nanotecnología con el hashtag que podéis ver en mi pantalla, charla nano, y ahí podéis seguir tanto esta como todas, como el resto de charlas muy interesantes que se han ido publicando desde esta iniciativa que está muy bien. Antes de nada, yo me presento, mi nombre es Jordi Díaz, vengo de Barcelona, de España, en concreto de la Universidad de Barcelona. Luego os explicaré a qué departamentos estoy vinculado. Pero quería primero de todo y más importante agradecer a la Fundación Argentina de Nanotecnología la invitación y, por supuesto, agradeceros a todos que compartáis este rato conmigo para que veamos cómo se siente y manipula la nanoscala, para que veamos qué es esto de las microscopías SPM. Y por último, para explicaros cómo explicamos nosotros las nanotecnologías a través de toda una serie de proyectos divulgativos. Voy. Muy bien. ¿Quiénes somos? Como os decía, yo tengo varias vinculaciones. En la parte de arriba de la pantalla podéis ver la imagen de un microscopio de fuerzas atómicas, bueno, de un esquema, y la imagen de un confocal, de un microscopio confocal. Yo estoy trabajando desde el 2003 en la Universidad de Barcelona como microscopista en la unidad de técnicas nanométricas. A su vez, yo hice el doctorado en química en el departamento de materiales, más o menos por aquí, donde está la flecha, y soy profesor del departamento, también vinculado al Instituto de Nanociencia y Nanotecnología de la UB, y desde el 2014 mis funciones de docente o de microscopista las complemento con la divulgación. Creamos la unidad Nanodivulga UB, y deciros que de mis diferentes vinculaciones es con mucha diferencia, la que más me gusta y que casi es la que cada vez estoy dedicando más tiempo. Muy bien. La charla, como os he dicho antes, se dividirá en dos partes. Hablaremos de las microscopías SPM y de nanodivulgación, en concreto de proyectos nuestros, porque de nanodivulgación podríamos hacer varias charlas. Y para empezar, ya sabéis, seguramente todos los que me estáis escuchando, que tenemos diferentes escalas, y estas diferentes escalas se pueden ver con diferentes microscopías. La más clásica, la primera que se descubrió, la microscopía óptica, que tiene, el problema es que tiene una limitación y todo lo que está por debajo de 10 a la menos 7 no puede verlo. Aquí podría hacer un inciso de que las microscopías ópticas, como las diferentes microscopías, han ido evolucionando y hay técnicas donde se combinan y se mejoran y pueden llegar más abajo, pero por regla general no llegan más abajo. Todo lo que está por debajo de allí, es decir, en el mundo de la nanotecnología, recordar, entre 1 y 100 nanómetros, algunos lo sitúan desde el mundo atómico, necesita de otro tipo de microscopías. Las más comunes son las microscopías de sonda, que son las que explicaremos hoy, y las microscopías electrónicas. La que llega más en profundidad a nivel de microscopía electrónica, que está por aquí o incluso menos, es la microscopía electrónica de transmisión. Pero deciros que el mundo de la nanotecnología no tiene únicamente estas microscopías, sino que hay muchas microscopías o muchas técnicas que nos permiten conocer realmente cómo son los nanomateriales. Es más, una de las bases de la nanotecnología es la nanocaracterización, el saber cómo es el material, su tamaño, su forma, si está aglomerado, su estado químico,
su superficie específica, etcétera. Todo eso marcan realmente el comportamiento del nanomaterial. Por tanto, la caracterización de los nanomateriales es importantísima para el desarrollo de la nanotecnología en sí. Yo, como os decía, trabajo desde el 2003 con este tipo de técnicas, pero todas estas técnicas, las Scanning Probe Microscopies, las microscopías de sonda, de barrido, lo que hacen, como pone aquí en la frase, ¿no? Sienten la superficie. Al final, todas, el aspecto común, aunque hay varias, el aspecto común es que siempre tenemos una sonda que va siguiendo el perfil de una superficie, siguiendo sus picos y sus valles. ¿Qué pasa? Que esta sonda, esta forma de seguir el perfil de la superficie, la característica que las diferencia, es el hecho de poder prácticamente ver los átomos. Y aquí está la gran diferencia. Pensar que cuando... voy un momento, ahora luego volveré para atrás, pero cuando Winnicke y Roer, que aquí los tenéis, el alemán Winnicke y el suizo Roer, descubrieron la microscopía de efecto túnel, que es la primera de la familia que se descubrió en 1981. Hasta entonces no había técnicas que llegaran a poder ver o a tener esta resolución tan gigantesca, pero hay una característica que las hacen diferencial, que es que no solo pueden ver, sino que pueden manipular la materia a escala atómica. Estos equipos yo a veces les llamo los equipos de Feynman. Ya sabéis, si habéis escuchado alguna charla de Nano, que se marca el 29 de diciembre de 1959 como el punto de partida de las nanotecnologías, cuando Feynman en su famosa charla dijo "There is plenty of room at the bottom", dijo que llegaríamos a manipular la materia a escala atómica. Esto era lo que le daba la razón. Pasaron 22 años para poder ver este equipo que le daba la razón a Feynman. Un pequeño inciso, Feynman nunca trabajó con nanotecnología y es más, hasta que el descubrimiento del STM apenas se nombró su charla una decena de veces. Es decir, su influencia o su importancia fue magnificada por los americanos, sobre todo cuando quisieron lanzar su programa nacional. Pero bueno, la influencia de Feynman va mucho más allá de la FM y es un personaje digno de conocer y de seguir. Yendo o volviendo a las microscopías de sonda de barrido, tenemos, como os he dicho, diferentes. Aquí podéis ver STM, la efecto túnel, AFM que hablaremos, ¿vale? Que son una familia, pero la base es el AFM. Tenemos incluso algunas que interaccionan con microscopios ópticos, como el SNOM, pero todas con una sonda, como pone aquí, se barre la superficie de una muestra mientras analiza la interacción que ocurre entre la punta y la muestra. Esta interacción puede llegar de diferentes modos, como veremos a continuación. Monitorizamos la superficie. Lo que hacemos al final es conseguir la imagen tridimensional a escala atómica de una superficie, entre otras muchas cosas, porque podemos hacer más cosas. Obtenemos, por tanto, una imagen y esta imagen se obtiene del escaneo. Vamos pasando línea a línea, punto a punto, por una superficie XY hasta obtener la imagen. Y hoy, dentro de las técnicas SPM que nos permiten ver y sentir los átomos, hablaremos del STM y el AFM. Esto ya lo habéis visto la imagen antes, pero ellos descubrieron o crearon un equipo que lo que hacía, en este caso, recordar siempre una sonda y una muestra. Aplicando una pequeña diferencia de potencial entre una muestra conductora y una sonda conductora, había una cierta probabilidad que, sin estar ambos en contacto, electrones de uno fueran al otro. Y esta probabilidad la marca lo que se conoce como el efecto túnel. No entraré mucho en cuántica ni en el efecto túnel, pero sí que os lo intentaré explicar. Como sabéis, a inicios del siglo XX nació una auténtica revolución, ya no a nivel físico, sino a nivel científico, que fue toda la revolución cuántica. Esta revolución cuántica ha marcado muchos aspectos de nuestras vidas e incluso, como sabéis,
a siglo XXI sigue dando que hablar con toda la revolución derivada de la computación, encriptación cuántica, etcétera, etcétera. En este nacimiento de la revolución cuántica hubo personajes que han marcado la historia de la ciencia, Bohr, Einstein, Heisenberg, etcétera, etcétera. Y personajes que son impresionantes y que son claves para entender la evolución que hemos tenido a nivel científico. Uno de estos personajes es el francés de Broglie, que fue quien en su tesis doctoral, que es admirable que en su propia tesis este francés dijo y demostró que el electrón se podía comportar como onda y como partícula. Y esto es base para entender el efecto túnel. Este efecto túnel se desarrolló en 1928, cuando George Gamow, estudiando las partículas alfa, la desintegración alfa, como podéis ver en la imagen, vio que esta se tenía que dar por otro efecto que fuera diferente al que se creía. Y este efecto era el efecto túnel. Nosotros en una partícula muy pequeña, en un núcleo atómico, tenemos la partícula confinada y para poderla extraer necesitamos mucha energía. Pero existe una cierta probabilidad que esta partícula atrapada salga una energía menor. Y esta probabilidad la marca el efecto túnel. Bohr recogió el guante de Gamow y lo trasladó a otros casos y a otras aplicaciones. Uno de ellos es el microscopio de efecto túnel. Para entenderlo, con un símil que nos gusta mucho a los españoles y a los argentinos, a los latinoamericanos en general, iremos al fútbol. Tenemos a la Pulga, a Messi, intentando superar una barrera. Tenemos el caso que Messi lo ha hecho de tirar por debajo, pero este no lo tenemos, no pensar en ese. Para superar esta barrera ha de aplicar una energía que sea superior a la masa por la gravedad, por la altura de esta barrera. Esto sería el mundo macroscópico, el mundo clásico, etcétera, etcétera. En cambio, si tuviéramos un Messi, él ya de por sí es pequeño, pues imaginar que fuera mucho más pequeño y estuviera en el mundo cuántico, en el mundo atómico, podría atravesar la barrera con una cierta probabilidad, estando la barrera quieta. Y esto se debe, tenemos que recoger otra vez lo que os he explicado de Broglie. Los electrones se comportan como partículas, que eso ya lo sabíamos, pero a su vez se comportan como ondas. Esta onda electrónica tiene una probabilidad finita de seguir a pesar de que haya una barrera de potencial. No necesariamente Messi ha de chutar por encima de la barrera, sino que lo puede atravesar. Esto se suele dar en una situación de vacío y a unas distancias, y esto es muy importante, muy pequeñas. Estamos hablando de pocos nanómetros. ¿Qué se hizo para el efecto túnel? Lo que se hizo fue poner un segundo electrodo aquí, justo antes de la caída de poder captar este electrón. Entonces, ya teníamos un electrodo en la muestra, otro electrodo en la sonda. Ya podía pasar de uno a otro gracias a la probabilidad finita que existe gracias al efecto túnel. Espero que más o menos se haya entendido. Esto a nivel, una breve inciso histórico, Rorer y Bini, que ellos realmente estudiaban materiales superconductores y querían meterse dentro de la estructura a nivel atómico y vieron que las microscopías que por entonces había no eran suficientes para poder ver todo lo que querían ver. Se ha de decir que aunque la microscopía electrónica de transmisión actualmente tiene una resolución por debajo de la escala atómica, en esos momentos no. Esto se consiguió años después gracias a corregir la aberración de las lentes electromagnéticas. Que eso, si os metéis en YouTube o demás, os lo puedo explicar. O desde la Universidad de Barcelona tenemos un curso de microscopía, un MOOC, si ponéis MOOC
Microscopía Universidad de Barcelona y es un curso donde aprenderéis AFM, aprenderéis SEM, microscopía electrónica de barrido, de transmisión, una que combina ambas y la microscopía óptica confocal. Es un curso gratuito. Bueno, yo he aprovechado para hablarlo, no lo tenía pensado. Volviendo. Ellos estudiaban, entonces dijeron, necesitamos otro tipo de microscopías. Cogieron a Gerber y con su ayuda comenzaron a diseñarlo partiendo del efecto túnel, hasta que lo lograron en 1981. Se ha de decir que la comunidad científica, por supuesto, no vio con buenos ojos este microscopio, no pensaban que realmente funcionara. ¿Y por qué? Porque hasta entonces todas las microscopías se centraban en el uso de lentes ópticas para los microscopios ópticos, lentes electromagnéticas para los microscopios electrónicos. En cambio, este utilizaba un efecto que encima era un efecto cuántico raro, extraño, improbable. ¿Qué pasaba? Cuando vieron, sobre todo hubo un encuentro en Suiza en 1985 donde presentaron los resultados y es cuando se quedaron maravillados. Realmente teníamos una nueva familia de microscopías, había nacido para quedarse. ¿Por qué os he dicho al principio que son tan importantes en lo que es los hitos históricos de la nanotecnología? Porque marcó el primer equipo que te permitía ver perfectamente átomos o nanomateriales y manipularlos. Pensad, y volviendo al inicio de la charla, la nanocaracterización, nosotros en laboratorio podemos sintetizar nanopartículas de oro con reacciones químicas, podemos hacer autoensamblados, crear estructuras, desarrollar sistemas de drug delivery, etcétera, etcétera. Pero para desarrollarlo tenemos que verlos. Son muy pequeños para verlos. Necesitamos las microscopías. Esto nos ayuda a ir modulando nuestra investigación. Y una vez modulada, ya es más fácil que vaya desarrollándose. Estos equipos fueron claves sobre todo para el desarrollo imparable de la nanomedicina. Podíamos ver sistemas biológicos con una resolución altísima. Esto fue un cambio de paradigma absoluto. Ahora me he emocionado, esto es luego con el AFM. Volvamos al STM, ¿vale? Hemos dicho que tenemos un sistema basado en efecto túnel, monitorizamos la corriente túnel del electrón entre una sonda, siempre una sonda, y una muestra, ¿vale? El sistema, su esquema básicamente es este. Se ha de decir que es un esquema muy común a todos los microscopios, todas este tipo de microscopías. Nosotros tenemos una sonda que es muy afilada, aquí tenéis un zoom, ¿vale? Prácticamente pocos nanómetros o pocos átomos en el final de la sonda. Tenemos una muestra que suelen ser muy planas, viendo prácticamente también átomos. Esta sonda se sitúa sobre un piezoeléctrico. Son sistemas que cuando tú le aplicas un potencial responden mecánicamente y lo que hace es subir o bajar en función de si tenemos picos o valles. Tenemos el control del voltaje, del piezotubo, de todo el sistema, un sistema electrónico que es lo más caro del equipo y finalmente un procesador de imágenes y una imagen tridimensional. Por lo tanto, el resumen es, aplicamos una diferencia de potencial entre la punta y la muestra. Analizamos la diferencia de corriente, que es la corriente túnel. Transformamos la señal en imagen y esta corriente túnel depende muchísimo de la distancia entre la punta y la muestra. Es la clave. Si os acordáis cuando estábamos hablando de Messi y cuando hablábamos del electrón y que se comportaba como onda, cuando atravesábamos esta barrera, esta iba decayendo. Y es que la decaída es muy grande. A la que nos alejamos pocos nanómetros, la corriente túnel decae absolutamente. Este tipo de, como veis aquí, es una respuesta exponencial respecto a la distancia. Este tipo de sistema suele trabajar en dos modos. Hay otro modo electroquímico demás que no entraremos, pero podemos coger y fijamos la corriente túnel y la sonda va escaneando la superficie. Entonces, si ve
si hay picos o valles diferentes, se genera una corriente diferente, el sistema, el piezo va subiendo y bajando. O al revés, podemos fijar una distancia entre la sonda y la punta y vamos cubriendo la superficie y captamos o medimos la diferencia de intensidad. La resolución vertical es altísima. Estamos hablando de picómetros y la resolución horizontal también. Para que nos hagamos una idea de, de temas de medidas, que siempre es difícil, ¿no?, pensar en algo tan pequeño. Como sabéis, un átomo normalmente tiene unas dimensiones de entre 1 o 3 Angstroms. Cogemos y transformamos estas dimensiones, aumentamos el tamaño del átomo a 0,1 milímetros, que sería el diámetro de un cabello humano, algo que yo tenía por aquí. Esto haría que la sonda se transformara, tuviera las dimensiones de la Torre Eiffel, para que os hagáis una idea de qué estamos hablando. Limitaciones de este tipo de microscopías STM. La temperatura de trabajo afecta mucho. Vibraciones. Este tipo de sistemas es necesario que estén en una mesa antivibratoria, si no cualquier pequeña vibración la notan. Nosotros, por ejemplo, en el laboratorio que tenemos en Barcelona, tenemos el metro cerca y sin estas mesas sería imposible, lo notaríamos perfectamente. El tipo de sonda que utilizamos, recordad, siempre ha de ser una sonda conductora y el estado de la superficie es clave, porque si es una superficie muy rugosa, que hace que la sonda tenga que variar mucho en altura, esta corriente túnel la perdemos. ¿Cómo son las puntas? Suelen ser materiales metálicos y conductores, etcétera, etcétera. Aquí podéis ver una última nota del STM para no enrollarme más, que es muy importante. No representa la posición de átomos, sino zonas de la superficie con diferente densidad electrónica. Esto es importante. Entonces, por ejemplo, una molécula como esta, una fase alfa de estaño y selenio, pues podemos verla con esta resolución en imágenes de 3×3 nanómetros. Y para acabar el STM, deciros que no solo es capaz de ver estas nubes atómicas, sino que es capaz de manipular. Y ahora lo vamos a ver, porque esta imagen de aquí, el logo de IBM, todos estos sistemas se descubrieron en IBM. Lo desarrollaron en 1989 y lo que veis son 35 átomos de xenón. Aplicaron diferentes intensidades e hicieron este logo, como veis, una precisión increíble. Pero es que en el 2001, creo, 2003, ahora no estoy seguro, con moléculas de monóxido de carbono hicieron esta maravilla. Podéis ver el vídeo en YouTube, Avoid and His Atom, y ya os digo que es un vídeo espectacular de manipulación atómica. Yendo de nuevo a las técnicas SPM y después de los pequeños sudores fríos que he pasado, el mismo Winnig en IBM, también en 1986, junto a Calvin Coate y Christoph Gerber, desarrollaron una evolución del STM. Como os he dicho, podíamos ver con el STM muestras, tenían que ser conductoras, relativamente planas, dificultad para hacer la punta. Teníamos unas ciertas limitaciones que hacían que, aunque era increíble todo lo que podía ver, no era suficiente o podía llegar a más. Entonces cogieron y cambiaron totalmente, partiendo de la misma estructura, de la misma, ya lo veréis, pero cambiaron totalmente la idea y el principio sobre el que obtenían la imagen. Nos olvidamos del efecto túnel y lo que hacemos es aprovechar las fuerzas que hay entre la superficie y una sonda. Una sonda que sería una micropalanca. Imaginar en una piscina el trampolín, ¿vale? Si tú subes encima, este trampolín baja. Si saltas, este trampolín sube. Imaginar que ahora este trampolín tuviera al final del trampolín una pequeña sonda y la piscina fuera una piscina de bolas. Estas bolas fueran átomos. Pues este trampolín se iría moviendo alrededor de la piscina como si fuera una persona ciega. Cómo siente lo que hay una persona ciega es palpando. Pues al final estos sistemas
estudiaban la flexión de este cantilever o micropalanca debido a la atracción o repulsión entre una sonda y una superficie, que esta atracción y esta repulsión depende de las fuerzas de Van den Waals y de la distancia entre ambas. Era de nuevo una auténtica revolución. Vayamos a esta gráfica. Para entender esta gráfica, en Y tenemos fuerza y en X tenemos distancia. Si yo estoy muy lejos, la sonda no nota nada. Me voy acercando, me voy acercando, me voy acercando, y si estoy muy cerca de la superficie, normalmente a partir de 100 nanómetros para abajo, hay una atracción hacia la superficie. Entonces, la fuerza varía, es una fuerza negativa. Pero cuando entro en contacto con la superficie y voy bajando, hay una deflexión de esta punta, de esta sonda, y la fuerza comienza a variar. Entonces, en función del lugar en donde te encuentres en esta gráfica, tienes diferentes modos con el que tú puedes sacar y extraer información. Volvamos aquí. Tú lo que haces es monitorizar las fuerzas de atracción y repulsión entre esta sonda y esta superficie. Esa es la base de este tipo de técnicas. Nos olvidamos del STM, pero el esquema básico del AFM sigue siendo el mismo. Tener una sonda, tener una superficie, tener un piezoeléctrico, pero aquí se añaden nuevas cosas. La punta, en este caso, se une directamente a un cantilever o micropalanca, como os decía. Y esta, como si fuera un muelle, ley de Hooke, va subiendo y bajando debido a las fuerzas. Tenemos un láser que se proyecta sobre la superficie por la parte de arriba de la sonda y va un fotodiodo. Entonces, si la posición de la punta o del cantilever varía, la posición del láser en el fotodiodo varía. Y con un sistema de retroalimentación, él intenta ir siguiendo la superficie. La base es únicamente eso. Estos son los tipos de puntas que tenemos. Hay muchos tipos de puntas, aunque las de silicio suelen ser las más comunes. Podemos variar las fuerzas, podemos variar muchísimas cosas, la dureza de la punta y demás. Estas puntas tienen una K, una constante, que sería como la constante que tienen los muelles. Podemos llegar a obtener imágenes también con resoluciones altísimas. Podemos utilizar la punta, y aquí es yo creo que es la gran variación respecto al STM. La punta se puede modificar a la carta para obtener las propiedades que tú quieras. Podemos obtener, luego veremos, tipo de propiedades que podemos obtener. Desde su invención en 1986, en el timeline se puede ir viendo la evolución, luego hablaremos de dónde estamos ahora, pero inicialmente la FM se pensó como el ciego que palpa la superficie para saber, para poder sentir qué hay. Luego se varió y se introdujo un modo que se llamaba tapping, en donde la sonda muy rápidamente iba pasando por encima de la superficie. Y esto fue variando, introducción de obtención de propiedades físicas, químicas, biológicas, y ahora estamos en otro nivel de evolución. Así, el AFM nos permitía, primero de todo, importantísimo, no solo vemos muestras conductoras, también vemos otro tipo de muestras. Podemos ver muestras blandas. Esto supuso la gran revolución para la biología. Podemos obtener propiedades mecánicas, podemos obtener, biología. Podemos nanoindentar, obtención de propiedades mecánicas, adhesión, etc. Podemos obtener propiedades físicas, recubriendo la superficie con cobalto cromo, por ejemplo, y magnetizando la punta podemos ver cosas como esta. Esta es la superficie, en cambio esta es el comportamiento magnético. Recubriendo la superficie con un material conductor, con platino, por ejemplo, podemos llegar a ver también el comportamiento eléctrico de la conductividad de una muestra a nivel de picoamperios, una resolución espectacular. Es decir, se convierte en una herramienta multidisciplinar para ver y manipular muchas cosas. A nivel de AFM, por ejemplo, hoy estudiábamos, se había modificado una superficie con un material biológico, modificamos la punta, la ponemos en contacto y estudiamos la fricción que ocurre. Es decir,
altas resoluciones, altas capacidades de una manera muy sencilla. El futuro de la FM, pues desde hace mucho tiempo lo está marcando, por ejemplo, aumentar la velocidad para obtener la misma resolución, porque normalmente la FM era un sistema que tenía que pasar por toda la superficie y tardaba un tiempo. Esto se está mejorando. Combinar la FM con otras técnicas. Hoy me ha llegado un webinar que hay el día 24 de julio, creo, donde lo combina con un infrarrojo, también con técnicas ópticas, con SEM se está comenzando a combinar, etcétera, etcétera. O mejora o estudios nuevos para entender mejor determinados procesos gracias a este tipo de sistemas. Se está estudiando mucho como el comportamiento del agua y demás. Mejor a nivel de aplicaciones biomédicas, estudios de antitumorales. Podemos estudiar el ADN, cómo el antitumoral afecta al ADN de una manera muy sencilla. Es decir, supuso una gran revolución a nivel tecnológico para poder ver sistemas que estábamos estudiando en laboratorio. Por tanto, llegando a este punto, teníamos un mundo invisible, lo corregimos con las microscopías ópticas o electrónicas, pero incluso seguía siendo invisible. Y vimos que podíamos llegar a ver un mundo maravilloso, el mundo nanométrico, el mundo atómico, con este tipo de microscopías. Se convertían en nosotros, aunque las mirábamos con el microscopio, ellas se convertían en claves para entender este mundo. Esta imagen de aquí me permite dar un salto, porque es un salto muy grande, hablando de algo más técnico a hablar de divulgación. Como os decía, el mundo de la nanotecnología está ofreciendo muchísimas posibilidades y estas posibilidades las debemos mostrar, las debemos enseñar. Además, hay unas implicaciones, no solo a nivel científico, sino hay implicaciones para nosotros mismos, para nuestro día a día, para nosotros como consumidores o como ciudadanos. Tenemos que saber lo que consumimos o lo que utilizamos, venga de donde venga, entenderlo bien. Un pequeño inciso. Habéis oído, seguro os ha llegado allí, comentarios de que la nueva vacuna contra el coronavirus tendrá unos nanorobots con chips 5G, bueno, que nos controlarán, una locura, ¿no? Absoluta. Tenemos que conocer bien de qué hablamos para entenderlo. Eso es una falsedad, pero llega mucha gente. Entonces somos responsables los científicos y los ciudadanos de lo que nos ocurre. Nosotros, para acercar estas tecnologías, utilizamos diferentes herramientas. Esto que veis es una imagen, es un cuadro pintado por un artista en una exposición que hicimos de cuadros representando el mundo nano desde sus ojos. El mundo del arte es un mundo muy sensible que nos llega y que puede ser una herramienta muy útil para mostrar las nanotecnologías. Yo estoy totalmente de acuerdo en que las actividades de comunicación y divulgación son claves para mejorar la perspectiva del científico y para aproximar mejor el trabajo que hacemos. Si nosotros logramos comunicar el trabajo que hacemos, es que realmente lo estamos entendiendo nosotros. Para ello, y ya para no extenderme mucho, nosotros tenemos muchísimos proyectos de divulgación, también de educación, trabajamos los aspectos éticos de forma muy intensa y también colaboramos en proyectos más técnicos sobre seguridad laboral. Para ello tenemos el proyecto de Nanodivulga V y desde la Asociación Catalana de Comunicación Científica también SpyNano. Yo también a nivel particular tengo una pequeña marca que se llama el Nanoescopista, en donde voy publicando muchas cosas. Para acercaros nuestros proyectos, como podía enrollarme demasiado, lo que he hecho es, he generado un vídeo son 4 minutos y pico, donde doy una visión general de los principales proyectos que tenemos. Lo voy a compartir y me voy a asegurar. Sí. Lo que pretendo es cómo acercar la nanotecnología a la sociedad. Para acercar la nanotecnología tenemos un problema que es el tamaño. Nano significa 10 a la menos 9 metros, la 1000 millonésima parte del metro, y a partir de toda una serie de acciones
pretendemos acercar la nanotecnología y para este propósito creamos una unidad dentro de VDivulga que se llama Nanodivulga V, y entre todas las acciones que hacemos hay una en particular sobre la que me gustaría hablar hoy, que es sobre Nanoeduca. La nanociencia es el estudio de objetos increíblemente pequeños, 100.000 veces más pequeños que el diámetro de un cabello humano. Por su parte, la nanotecnología es la aplicación de la nanociencia en el diseño y manipulación de materiales a escala molecular, con fines industriales o médicos, entre otros. Y por eso estamos convencidos de que es muy importante que nuestros estudiantes puedan entender, puedan comprender, tener las bases necesarias para saber lo que está pasando a su alrededor y poder analizarlo con espíritu crítico. Otro objetivo principal del proyecto Nanoeduca es estimular la pasión por la ciencia. A nosotros nos encanta, pero faltan vocaciones entre nuestros estudiantes para que se dediquen a ciencia, matemática, ingeniería, tecnología, lo que llamamos las asignaturas STEM. Entonces, lo que pretendemos con nuestro proyecto es acercar de forma amena y divertida estos conocimientos a los estudiantes, e independientemente de que al final acaben trabajando en una carrera relacionada con estas disciplinas, como mínimo creemos que estamos formando a ciudadanos con un conocimiento mayor y más preparados para el mundo en el que vivimos. Finalmente, Nanoeduca es un proyecto innovador porque no nos limitamos a facilitar un material didáctico al profesor. También ofrecemos una formación para utilizar este material en el aula y durante el año organizamos una serie de actividades divulgativas relacionadas. Hemos diseñado un nanokit con material didáctico y experiencias prácticas y formamos a los profesores para que estos lo apliquen en el aula. Este proyecto, para un momento, Nanoeduca, ha llegado a más de 8.000 alumnos, sobre todo de Cataluña, pero también hicimos una prueba en Austria, con la Universidad de Salzburgo y en algún sitio más, y esperamos, seguro que en un futuro no muy lejano, podremos establecer alguna colaboración con ustedes. Saludos también a toda la gente que desde YouTube está siguiendo la charla. Ahora os paso a un proyecto muy chulo donde pasamos de secundaria, es decir, 13, 16 años, a primaria, 9, 12 años. Queremos fomentar el interés en la ciencia, la tecnología, el arte, las matemáticas y la ingeniería, las conocidas como disciplinas STEAM, en los alumnos de primaria. Nuestro principal objetivo es mejorar la culturización científica, el lenguaje científico y potenciar las vocaciones científicas, en especial en las niñas. Nanoinventum es un proyecto para introducir la nanotecnología en primaria. Los alumnos crearán la maqueta de un nanorobot con la idea de que éste pueda tener una aplicación potencial en el futuro. Todo ello a partir de la adquisición de conocimiento científico adaptado a currículum. Nuestro proyecto tiene otro tipo de herramientas para acercar las disciplinas STEAM, en concreto un maletín, el maletín NanoExplora, realizado en colaboración con el CSIRE, que permite al profesor de una forma rigurosa, de una forma divertida, acercar la nanotecnología en el aula, haciendo que el alumno disfrute de la experimentación con el mismo. Y por último, este proyecto se llama el Festival 10 a la menos 9. Voy a bajar un poquito la música. El proyecto de Festival 10 a la menos 9 ahora está en la 5ª edición, que este año la hemos hecho sobre todo online debido a las circunstancias, pero se hace ya en 6 países. Nació en Barcelona, pero ya hay 20 ciudades participantes en España, Portugal, Costa Rica, Venezuela, México, y me olvido alguno que me va a matar. Pero bueno, en 6 países, 4 de ellos iberoamericanos, latinoamericanos, y hemos llegado con las acciones que se hacen en los diferentes puntos a más de 50.000 personas, combinando talleres, charlas, exposiciones a nivel artístico, etcétera, etcétera, etcétera. Es un proyecto muy chulo, como veis aquí, pues el tipo de público que nos suele visitar y demás.
el año que viene seguro que repetimos en la 6ª edición. Y volviendo a la charla, no solo eso, ya estamos desarrollando pues otros tipos de talleres, sobre todo temas online, combinando con, ahora también está muy de moda combinar con técnicas de creatividad, design thinking, como este taller Super Nano, desarrollado desde el nanoscopista, o en una cosa que yo ya os he dicho antes y me permite ya ir enlazando hacia el final de la charla, que el arte puede ser una herramienta potentísima para explicar ciencia. Nosotros aquí desarrollamos con estos artistas una pequeña, se puede encontrar en YouTube, Nanomagic, un pequeño cápsula, bueno, un teatro científico para explicar cuántica y nanotecnología de forma divertida a través de un mago. O, para concluir, tenemos este proyecto, Nanocaedre, en el que colabora también la Fundación Argentina de Nanotecnología y lo que hacemos es co-crear junto a artistas de diferentes disciplinas piezas para explicar el mundo nano. La próxima será la danza.